Tengo 78 años y más de R$ 1 millón en activos reales. Una casa propia, tranquilidad. Una vida que en algún momento solo existía escrita en un papel arrugado, a la luz de una bombilla pequeña, en un cuarto de paredes sin revocar, donde dormíamos 4 personas. No te lo digo para que me admires. Te lo digo porque lo que ocurrió entre ese cuarto y esta vida no fue suerte, no fue un golpe de gracia del destino, no fue que alguien me dio una oportunidad especial. Fue un proceso, un sistema, algo que aprendí, apliqué y que hoy, después de haberlo vivido en carne propia, puedo explicarte con la misma claridad con la que yo necesitaba que alguien me lo explicara a mí. Gente, lo que quero que entendas antes de que sigamos es esto. Eu não vengo do mundo do dinheiro. Vengo do suelo de cemento sem polir. Vengo do gás de botella, que a vezes não alcançava para terminar o mês. Vengo de décadas trabalhando com las manos, de puertas que pareciam abrir-se e se cerravam justo antes de que pudiera entrar. Não estudei em nenhuma universidade. Não tuve um mentor rico que me tomara bajo su ala. Lo que tuve fue tiempo, bibliotecas públicas, mercadillos de libros de segunda mano y una desesperación que con los años aprendí a convertir en método. La autoridad con la que hablo hoy no viene de los libros que leí, viene de lo que hice con lo que leí. A los 53 años tomé una decisión que en ese momento me pareció casi absurda. Y lo que ocurrió en los 25 años siguientes a esa decisión es exactamente lo que vamos a hablar hoy. No en términos vagos, no con metáforas bonitas que se sienten bien pero no cambian nada, con precisión, con los 3 pasos concretos del sistema que yo llamo proyección anclada de la realidad deseada. La limpieza energética del archivo antiguo, la reescritura activa del personaje y la activación del archivo de la eternidad. Si llegas al final de este video y aplicas lo que te voy a decir, algo en ti va a cambiar. No porque yo lo diga, sino porque así funciona. Gente, para que entiendas de verdad lo que ocurrió, tengo que llevarte a un lugar que no me resulta fácil describir. No porque me avergüence ya, sino porque hay imágenes que el tiempo no borra del todo. Y una de ellas es la de mi hijo mayor mirándome un martes por la noche, mientras yo vaciaba los bolsillos sobre la mesa, y lo único que salía eran monedas sueltas y un recibo de deuda. Él tenía 9 años. No preguntó nada, solo me miró. Y ese silencio de 9 años fue más pesado que cualquier cosa que yo pudiera cargar físicamente. Ese fue el tipo de noche que viví durante décadas. No una vez, muchas veces, demasiadas. Me levantaba a las 5:30 de la mañana com esse sabor amargo de quem sabe que vai trabalhar muito e ganhar pouco. Não era pereza, gente. Isso lo quero deixar claro desde el principio, porque sé que hay alguien viéndome ahora mismo que también trabaja duro y sigue sin ver resultado. Y lo último que necesita es que yo le diga que se esfuerce más. Me esforzaba más que la mayoría de las personas que conocía. El problema no era el esfuerzo. El problema era algo que entonces yo no podía ver, algo que estaba por debajo del esfuerzo.
más profundo, más antiguo, más silencioso que cualquier cansancio físico. El cuarto donde vivíamos tenía paredes de ladrillo sin revocar. No es una forma de hablar. Era literalmente ladrillo visto, con las juntas de cemento entre bloque y bloque, y en invierno esas paredes sudaban humedad fría que se pegaba a la ropa. Dormíamos 4 personas en ese espacio, 2 en la cama, 2 en un colchón en el suelo que enrollábamos de día para ganar sitio. El techo de Uralita cantaba con la lluvia y cuando llovía fuerte había que poner cazuelas en el suelo. Eso no era pobreza de película, era pobreza de olor, de frío, de ese ruido constante que te recuerda cada noche que estás al límite. Lo que nadie veía desde fuera, lo que ni yo mismo entendía en aquel momento, era el daño que todo eso estaba haciendo por dentro. No me refiero a la tristeza, me refiero a algo más estructural, más permanente. Con los años, sin que nadie me lo enseñara, y sin que yo lo eligiera conscientemente, fui archivando una conclusión en lo más profundo de mí, que yo tenía un techo, que había un tipo de vida para cierta gente y otro tipo de vida para gente como yo. No lo pensaba con palabras, lo sentía en el cuerpo, lo sentía cuando entraba a un banco, cuando veía una casa bonita, cuando alguien hablaba de inversiones. Algo en mí se cerraba solo. Intenté cosas, claro que intenté. Vendí cosas en la calle. Aprendí un oficio nuevo a los 40 años, que para alguien sin estudios ni recursos no es poca cosa. Hubo un período en que creí que si trabajaba el doble, si dormía menos, si ahorraba cada centavo que podía, algo cambiaría. Y algo cambiaba, sí, pero siempre de forma provisional. Siempre había un imprevisto, una enfermedad, una reparación urgente, algo que borraba lo poco que había acumulado. Cada vez que eso pasaba, esa voz interna se hacía más fuerte. No gritaba, susurraba y me decía, ¿ves? Ya te lo dije. Eso era lo más peligroso, no el fracaso, el susurro después del fracaso. Había noches en que me sentaba en esa silla de siempre, el único mueble de madera decente que teníamos, y me preguntaba con una honestidad que me costaba sostener si acaso algo en mí estaba roto desde el principio. No lo decía en voz alta, ni a mi mujer, que ya tenía suficiente peso propio, pero lo pensaba. Pensaba si la pobreza no sería algo hereditario de otra manera, no en los genes, sino en algo más difícil de ver y más difícil de cambiar. Y lo peor de ese pensamiento no era que me hiciera sufrir, era que me daba una especie de alivio retorcido, porque si yo estaba roto, entonces no era culpa mía seguir igual. Gente, eso es lo que hoy entiendo como el archivo antiguo. No es solo una creencia negativa suelta, es un sistema completo de programaciones instaladas a lo largo de años. Algunas aprendidas de mis padres, que tampoco tuvieron más. Otras construidas por mí mismo a golpe de fracaso acumulado, que actúan como una fuerza invisible de baja vibración que filtra todo lo que entra en tu vida. No deja pasar lo que no reconoce como tuyo. Y yo tenía archivado como mío el suelo de cemento sin pulir, la deuda, la escasez.
no porque lo quisiera, sino porque era lo único que había conocido tan de cerca que mi sistema interior lo trataba como verdad inamovible. Tenía 53 años cuando algo llegó a un punto de quiebre distinto a todos los anteriores. No fue una crisis violenta, fue más silencioso que eso, y por eso fue más real. Fue una tarde en que me miré las manos que habían trabajado durante 30 años, y pensé que si seguía haciendo lo mismo, iba a llegar al final de mi vida con las mismas manos y el mismo cuarto. No con ira, con una claridad helada. Y en ese momento algo en mí dijo, o cambio lo que nadie me ha dicho que tengo que cambiar, o acepto que esto es todo. Y yo no estaba dispuesto a aceptar que esto era todo. Aquella noche de 2001 no fue dramática. Eso es lo primero que quiero que sepas. Porque cuando la gente imagina un momento de cambio, imagina algo cinematográfico, algo con llanto o con rayos, o con una revelación que llega desde el cielo. Lo que ocurrió aquella noche fue exactamente lo contrario. Era tarde, había silencio en el cuarto, mi mujer ya dormía, y yo me senté en esa silla de madera con un papel y un bolígrafo, sin plan especial, sin ceremonia, solo con una claridad fría que no había sentido antes y que me decía que si volvía a irme a dormir sin hacer algo diferente, iba a seguir siendo el mismo hombre en la misma silla el resto de mi vida. Y esa idea, gente, esa idea específica, fue la que me movió la mano. Lo que escribí en aquel papel no se parecía a nada que hubiera escrito antes. Yo había hecho listas de objetivos, había anotado metas, había prometido cosas que luego no cumplía. Esto fue diferente desde el principio porque no escribí lo que quería conseguir. Escribí lo que ya era. Usé el presente, no el futuro. Escribí: tengo una casa con suelo de madera. Tengo dinero en el banco que no se acaba a fin de mes. Mi mujer duerme tranquila. Mi hijo me mira y yo tengo respuesta que darle. Escribí el olor de esa casa. Escribí la sensación de abrir la nevera y que hubiera comida de sobra. No era fantasía, era descripción. Y esa diferencia entre fantasear y describir es exactamente la primera clave del sistema que hoy llamo proyección anclada de la realidad deseada. Pero antes de que pudiera proyectar algo nuevo, tenía que entender por qué lo antiguo seguía ahí. Y esto es lo que más me costó aceptar. El archivo antiguo no es solo pobreza económica. Es un conjunto de programaciones instaladas durante décadas, algunas aprendidas de mis padres, otras construidas por mí a golpe de fracaso, que funcionan como una fuerza de baja vibración que filtra todo lo que entra en tu campo de realidad. Esas programaciones no son pensamientos. Son certezas grabadas en el sistema nervioso que actúan solos, sin que tú las convoque. Cuando yo entraba a un banco, algo en mí se cerraba antes de que abriera la boca. Eso no era timidez, era el archivo antiguo ejecutándose automáticamente. Y el primer paso del sistema es detener esa ejecución con una práctica específica que llamo limpieza energética del archivo antiguo. La limpieza energética del archivo antiguo se hace de noche, justo antes de dormir,
porque el momento previo al sueño es el único en que el filtro consciente se afloja y puedes acceder al nivel donde esas programaciones viven. El proceso tiene 3 partes. Primero, identificas con honestidad una creencia de escasez que apareció ese día. Un momento en que tu cuerpo se cerró, en que sentiste que algo no era para ti, en que la voz susurró. Segundo, la nombras en voz alta o en papel con estas palabras exactas. Esto es un archivo antiguo, no es mi verdad actual, lo libero. No lo niegas, no lo combates, lo nombras y lo sueltas. Tercero, respiras despacio 3 veces y llevas la atención a una sola imagen de tu realidad deseada, con un detalle sensorial concreto. Esa imagen sustituye el archivo que acabas de liberar, no el mismo día, con repetición diaria durante semanas. Después de la limpieza viene el trabajo más importante, la reescritura activa del personaje. Esto fue lo que cambió todo para mí y es lo que veo que más le cuesta entender a la gente, porque suena sencillo y en realidad requiere una honestidad brutal consigo mismo. Reescribir el personaje significa definir con precisión absoluta quién es la persona que ya vive tu realidad deseada. No qué tiene esa persona, sino quién es. ¿Cómo piensa por la mañana antes de levantarse? ¿Qué hace cuando llega un problema económico? ¿Cómo habla de dinero? ¿Cómo habla de sí misma? ¿Qué clase de decisiones toma sin dudar? Ese personaje necesita ser descrito con tanto detalle que puedas ponértelo como se pone una ropa. Porque eso es exactamente lo que haces cada mañana. Te pones ese personaje antes de salir de casa. Yo describí mi personaje en una hoja aparte, distinta a la de la realidad deseada. Escribí: soy un hombre que administra bien lo que tiene, que no gasta por miedo, sino por decisión, que cuando alguien le habla de una oportunidad, escucha antes de cerrar. Escribí comportamientos concretos y verificables. Eso es fundamental, gente. El personaje no puede ser solo una declaración de identidad. Tiene que tener conductas observables. Porque cuando el sistema nervioso recibe una conducta nueva repetida durante suficiente tiempo, deja de registrarla como actuación y empieza a registrarla como naturaleza. Y cuando eso ocurre, tu campo de realidad empieza a responder de forma diferente, porque tú estás emitiendo algo diferente. Eso no es metáfora. Es el principio más antiguo de la tradición hermética aplicado al día a día. El tercer paso del sistema es el que más me costó años entender en toda su profundidad: la activación del archivo de la eternidad. Cuando los neoplatónicos hablaban de formas eternas, cuando los rosacruces describían el registro akáshico, cuando el hermetismo hablaba del plano mental como sustancia de toda realidad, estaban describiendo algo que hoy la neurociencia llama, con otras palabras, memoria implícita del sistema nervioso autónomo. El archivo de la eternidad es el nivel donde tu identidad está grabada tan profundo que ya no necesita recordarse, simplemente es. Para activar ese nivel, no basta con escribir y visualizar. Necesitas un acto simbólico de inscripción, algo que tu sistema interior registre como definitivo, como un sello, como un antes y un después. Para mí, fue quemar el papel donde había descrito el hombre roto
y guardar el nuevo en un sobre cerrado que no abrí durante 90 días. El acto simbólico puede ser diferente para cada persona, pero necesita tener estas 3 características. Debe ser deliberado, debe ser irreversible en algún sentido y debe involucrar el cuerpo además de la mente. Escribir es mental, quemar algo es físico. Pronunciar en voz alta una declaración de identidad con los pies descalzos en el suelo a las 6 de la mañana es físico. El cuerpo necesita participar en la inscripción porque el archivo de la eternidad no se activa solo con el intelecto. Se activa con coherencia total entre lo que piensas, lo que dices y lo que tu cuerpo siente en ese momento. Por eso, la visualización pasiva, la que se hace tumbado en el sofá, pensando cosas bonitas, rara vez funciona sola. No tiene anclaje somático, no deja huella en el archivo profundo, no cambia el personaje, solo produce alivio momentáneo. 4 meses después de aquella noche, recibí esa llamada. Un conocido al que no había visto en años, una oportunidad en materiales de construcción que yo no había buscado. Podría haberla rechazado por miedo, como había rechazado oportunidades antes. Pero el personaje que yo estaba ensayando desde hacía 4 meses no rechazaba por miedo, escuchaba primero. Y eso fue lo que hice, escuché. Y dije que sí. Y en 3 años, ese negocio creció de una manera que ninguno de los dos habíamos previsto. El resultado no llegó porque yo lo hubiera planeado así. Llegó porque mi sistema interior había dejado de filtrar las oportunidades como ajenas. Las reconoció como propias. Y esa es la diferencia entre proyectar una realidad y rogarle al universo que te la dé. El sistema completo, gente, tiene una lógica que no puede tomarse a medias. La limpieza energética del archivo antiguo libera el espacio. La reescritura activa del personaje define quién ocupa ese espacio. La activación del archivo de la eternidad inscribe la nueva identidad en el nivel donde la realidad se genera antes de que sea visible. Si haces solo el primero, liberas espacio pero no lo llenas. Si haces solo el segundo, construyes un personaje que el archivo antiguo sabotea cada noche. Si haces solo el tercero, sin haber limpiado antes, intentas grabar encima de una capa que sigue activa. Los 3 pasos funcionan juntos porque trabajan en 3 niveles distintos del mismo sistema. El campo de creencias heredadas, el campo del comportamiento cotidiano y el campo de la identidad profunda. Eso es lo que yo apliqué. Eso es lo que funcionó. Y eso es lo que tú tienes en las manos ahora mismo. Gente, lo que tienes ahora mismo en las manos no es inspiración, es un sistema. Y la diferencia entre las dos cosas es exactamente la diferencia entre la vida que yo tenía y la vida que tengo hoy. La inspiración se siente bien durante un rato y se disuelve. Un sistema se aplica, se repite, se asienta en el cuerpo hasta que deja de ser esfuerzo y se convierte en naturaleza. Yo empecé a los 53 años, desde el suelo de cemento sin pulir, sin dinero, sin contactos, sin nadie que me dijera que era posible. Y llegué, no porque fuera especial, sino porque fui constante con algo que funciona.
Si yo lo hice entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es si puedes, es si estás dispuesto a empezar esta noche. El próximo paso no lo tienes que inventar, ya está aquí. Este canal existe porque hay más historia que contar, más técnicas que explicar, más capas de este sistema que no caben en un solo video. Lo que hemos hablado hoy es la estructura, pero la estructura sin profundidad es solo un esqueleto. Y en los próximos videos voy a darte la carne, el detalle, los casos concretos de personas que aplicaron esto desde situaciones parecidas a la mía y a la tuya. Si te suscribes ahora y activas la campana, no te estoy pidiendo un favor. Te estoy dando la forma más sencilla de no perder el hilo de algo que ya has decidido continuar desde el momento en que llegaste hasta aquí. Hay una frase que escribí en aquel papel aquella noche de 2001 y que sigo teniendo hoy, guardada. Porque me recuerda de dónde vine y por qué importa lo que hago ahora. Decía, la vida que quiero ya existe. Yo solo tengo que ser la persona que sabe recibirla. Eso es todo. No hay magia. No hay atajos. Hay un archivo antiguo que limpiar, un personaje nuevo que construir y un archivo de la eternidad que activar con rigor y con paciencia. Tienes 78 años por delante, o 53, o 30. El momento exacto para empezar es este. No mañana, esta noche, con un papel y un bolígrafo. Adelante.